Semana crucial. María Corina exige a Europa actuar ya contra la dictadura criminal y acelerar la transición democrática en Venezuela. Umbral de terrorismo. Estados Unidos se prepara para actuar contra el cártel de los soles. Golpe electoral a Noboa. Ecuador rechaza bases extranjeras y se hunde su alianza. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 17 de noviembre estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Los mensajes de la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y el líder opositor Edmundo González ante el foro sobre el futuro de la Unión Europea subrayaron que la crisis venezolana ya no es un asunto doméstico. La reconstrucción institucional y el regreso a la democracia dependen en gran medida del respaldo internacional y del rol estratégico de Europa. Juliana Palmar con los detalles. María Corina Machado, durante el foro sobre el futuro de la Unión Europea, insistió en que Venezuela solo podrá recuperar su democracia con apoyo internacional. Recordó que Europa se levantó tras la Segunda Guerra Mundial gracias a la defensa irrestricta de sus valores democráticos e instó a que ese mismo espíritu acompañe hoy la lucha contra la administración chavista que, según afirmó, ha destruido instituciones, justicia y economía, forzando la migración de millones. Ustedes, jóvenes europeos, saben lo que significa levantar a una nación de las ruinas de la guerra y transformar ese dolor en prosperidad. Su continente lo hizo. Y por eso Europa tiene un papel esencial, no solo como aliada en esta lucha existencial, también como una referencia moral. Europa tiene que recordarle al mundo que la democracia no es un lujo ni un concepto pasado, es una conquista diaria. Los necesitamos defendiendo los valores que fundaron la Unión Europea, la libertad, la dignidad humana, la justicia, pero no solo dentro de sus fronteras, también alrededor del mundo. Por su parte, Edmundo González Urrutia alertó que Venezuela atraviesa una crisis democrática profunda. Desde el Foro sobre el Futuro de la Unión Europea, denunció la ausencia de Estado de Derecho y las restricciones a libertades fundamentales bajo el gobierno de Nicolás Maduro, al tiempo que pidió a Europa no ser indiferente ante el deterioro institucional. Hackear la indiferencia es el verdadero reto de esta generación, porque nada fortalece más a los autoritarios que el silencio, la apatía o la falsa neutralidad. La democracia se debilita cuando dejamos de creer en ella, cuando la convertimos en una rutina o la damos por sentada. Desde América Latina miramos a Europa con la esperanza de que esta alianza entre continentes se renueve con propósito, con compromiso y con coraje, con la esperanza de que la cooperación, el diálogo y la solidaridad no sean solo declaraciones, sino decisiones diarias. González insistió en que la restauración democrática en Venezuela tendrá repercusiones regionales y globales, desde la estabilidad política hasta los flujos migratorios. Para ambos líderes opositores, la presión europea, política, diplomática y de acompañamiento en la transición será determinante para encaminar una salida democrática y garantizar la reconstrucción moral y política del país. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Con el Caribe en tensión máxima en Venezuela y Estados Unidos, corren varias teorías peligrosas: crisis real, caos fabricado y diálogo. ¿Qué crees que quiera negociar Maduro con Trump? Te leemos. Maduro tuvo varios diálogos y lo que se acordó nunca cumplió. No al diálogo. Maduro tuvo mucha oportunidad para hacerlo y se negó. Con lo mentiroso que es Maduro, no creo que ese diálogo funcione. No hay diálogo con criminales. Estados Unidos da otro golpe contra la administración de Maduro. Designará al cártel de los soles como organización terrorista extranjera, una escalada que acusa directamente al mandatario venezolano de liderar una red narcoterrorista
que opera con grupos criminales internacionales y amenaza la seguridad hemisférica. María José Prado nos cuenta. Estados Unidos da otro paso con respecto a su política hacia Venezuela. El Cártel de los Soles será designado como organización terrorista extranjera a partir del 24 de noviembre. Hasta ahora solo figuraba como organización terrorista global especialmente designada, pero Washington eleva la clasificación porque, según el Departamento de Estado, opera y coordina acciones directamente con otras organizaciones terroristas internacionales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. El secretario de Estado, Marco Rubio, asegura que el cártel está dirigido por Nicolás Maduro y altos mandos del régimen responsables, dice, de corromper las instituciones y facilitar narcotráfico y violencia terrorista en todo el hemisferio. Las respuestas no se hicieron esperar. La congresista María Elvira Salazar celebró el anuncio y lo calificó como un paso necesario para poner fin al régimen criminal de Maduro. Y el congresista Mario Díaz Balart fue aún más directo. Afirmó que Maduro es el cabecilla de una red narcoterrorista que fomenta la violencia y las amenazas contra los estadounidenses, y agradeció a Rubio y al presidente Trump por lo que llamó un liderazgo decisivo. Todo esto ocurre mientras Estados Unidos amplía la operación Lanza del Sur con el portaaviones Gerald R. Ford operando en el Caribe en medio de crecientes informes sobre posibles acciones dentro de Venezuela. Con esta designación, Washington marca un punto de no retorno. Maduro y su círculo pasan a ser señalados oficialmente como operadores de terrorismo internacional. En 1989, Estados Unidos escaló su conflicto con el presidente Manuel Noriega debido al narcotráfico hasta el extremo. Lo sacó del poder con una ocupación militar a Panamá y lo apresó en Miami. Hoy, con Nicolás Maduro acusado de narcoterrorismo y el Cártel de los Soles como blanco principal, la incertidumbre está en hasta dónde podría llegar el gobierno de Donald Trump para cumplir con su objetivo en la región. La invasión estadounidense a Panamá en 1989 marca un amenazante precedente para Nicolás Maduro y el chavismo. Contra el ahora fallecido expresidente Manuel Noriega hubo acusaciones, pruebas y sentencias. Narcotráfico y lavado de dinero fueron los delitos. Ahora, el escenario político tiene muchas semejanzas alrededor de Venezuela. La justicia norteamericana imputa a Maduro por narcoterrorismo. Su círculo es acusado de usar al Estado como estructura para mover cocaína, y el llamado Cártel de los Soles fue designado como organización terrorista global, mientras un portaaviones y buques de guerra estadounidenses patrullan el Caribe. Noriega sí tenía, en mi criterio, vínculos con la droga. Ese discurso de que Noriega se parece a Maduro, o a la inversa, que Maduro se parece a Noriega, me parece que es un exceso. El vínculo supuesto de Maduro con el grupo de Aragua que mencionan, a mí me parece que eso no está aprobado. Los Estados Unidos no ha aprobado nada de eso. El Cártel de los Soles no solo buscó enriquecerse y acumular poder, sino inundar de cocaína a Estados Unidos. Esto según acusaciones y recopilaciones que maneja el Departamento de Justicia. Washington ofrece recompensas millonarias por información que permita capturar a Nicolás Maduro y desarticular las operaciones de ese cartel que, a ojos de la justicia norteamericana, opera desde la propia estructura del Estado venezolano. Para Estados Unidos, el caso contra Maduro replica patrones de Noriega, acusaciones penales, estructura estatal capturada y uso del territorio nacional para operaciones de narcotráfico. El Cártel de los Soles buscó enriquecerse, aumentar su poder y facilitar el tráfico de drogas con apoyo de grupos terroristas como las FARC. Washington ofrece recompensas por información que permita capturar a Nicolás Maduro y desarticular las operaciones del Cártel de los Soles. El precedente de Panamá y Noriega ya no es solo una referencia histórica, es una advertencia sobre el abanico de medidas que la Casa Blanca puede ejecutar. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Mientras el gobierno venezolano lanza planes para garantizar la celeridad procesal y el respeto a los derechos humanos en los llanos, las cifras cuentan otra historia. Más de 800 presos políticos sin defensa y múltiples denuncias internacionales por violaciones sistemáticas. En medio, talleres ideológicos y programas judiciales relámpagos. El chavismo intenta mostrar eficiencia, donde su historial exhibe abusos usando la justicia como vitrina para tapar su propio expediente represivo. Los detalles se los tiene Génesis Pérez.
En Venezuela, dos iniciativas recientes revelan un patrón que va más allá de la formación política o la modernización del sistema judicial. El gobierno está construyendo un nuevo andamiaje institucional donde la ideología y el control ocupan el lugar que antes correspondía a la justicia y a las instituciones democráticas. Crear un instituto de altos estudios políticos para la defensa integral de la nación que le dé institucionalidad a la formación permanente de todos los cuadros políticos de la vanguardia institucional, militar, policial en todo el estado La Guaira y que permita actualizar el conocimiento y las estrategias de defensa, dado la flota norteamericana en el Caribe venezolano. El taller de formación política para la defensa integral de la nación realizado en La Guaira fue presentado como un encuentro educativo entre ciudadanos y cuerpos de seguridad, pero la clave no está en el aula, sino en el trasfondo. El chavismo intenta levantar una estructura permanente de legitimación ideológica. No se trata solo de profesionalizar cuadros, sino de formalizar una institucionalidad paralela, donde la lealtad al proyecto revolucionario tiene más peso que las capacidades técnicas o la representación ciudadana. El defensor público general Daniel Ramírez instaló en Los Llanos el llamado Plan Defensa y Justicia Inmediata, un programa que promete celeridad procesal y respeto a los derechos humanos. Algo paradójico cuando diversos informes en instancias internacionales señalan al gobierno venezolano por múltiples casos de violación a los derechos humanos y más de 800 presos políticos, muchos de ellos sin derecho a la defensa. Hemos atendido 17.029 privados y privadas de libertad, de los cuales en el día de hoy estamos aquí en Barinas instalando este plan en Los Llanos, conformado por los estados Apure, Cojedes, Portuguesa, Guárico y Barinas. Los privados de libertad en la región Los Llanos son 2.683 que van a ser atendidos por 154 defensoras y defensores públicos. Pero detrás de esta aparente eficiencia judicial emerge otra lectura: la justicia como narrativa de impacto, una herramienta política que el gobierno utiliza para mostrar presencia y control en centros penitenciarios donde históricamente han fallado. En ambos casos, la formación ideológica y la justicia inmediata, el patrón coincide. Se consolida un modelo estatal donde la ideología sustituye a la institucionalidad y donde la justicia se despliega como un espectáculo administrado desde el poder. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Mientras se celebra la lectura como un logro nacional, los números cuentan otra historia. Libros que cuestan lo mismo que la comida, estudiantes que leen sin comprender y una cultura que avanza con pasos cansados en un país donde instruirse se ha vuelto un lujo para muchos. En Venezuela, aunque el país lidera el promedio de lectura en América Latina con 6.4 horas semanales, las cifras revelan un contraste preocupante. La fluidez lectora es baja y la comprensión también. Esto sugiere que pese al alto tiempo dedicado, muchos venezolanos podrían estar leyendo más lento y con mayores dificultades para entender lo que leen. En este contexto, el acceso real a la cultura se vuelve una discusión urgente. Hoy un libro cuesta entre 5 y 15 dólares dependiendo de la editorial, un precio que compite directamente con productos básicos como el kilo de carne, que puede llegar a 17 dólares. Así surge la pregunta: ¿puede instruirse quien debe elegir entre la comida y un libro? Todo esto ocurre en torno a la culminación en Caracas de la edición 16ª de la Feria del Libro del 2025, un evento que buscó promover la lectura. Sin embargo, el panorama educativo sigue tensado. Solo el 42.9% de los estudiantes urbanos muestra una fluidez lectora competente, cifra que cae a 8.4% en zonas rurales. La comprensión lectora tampoco remonta, con apenas un 25.56% de competencia en áreas urbanas y un 10.92% en zonas rurales. A esto se suma que un 13% de los estudiantes no lee nada y un 24.09% lo hace a menos de 14 palabras por minuto. Público para todo, y es lo importante, es una Caracas transformada en cultura. Siempre decimos que no hay revolución sin cultura. Y por eso nosotros, desde nuestros niños, nuestra juventud, para todas las edades, y esta feria particularmente fue una feria muy familiar.
En medio de estos números, queda claro que la cultura en Venezuela sigue siendo un terreno desigual. Mientras se celebran ferias y se impulsa la lectura como valor social, el acceso real continúa limitado por los precios, las brechas educativas y las dificultades económicas que frenan la formación de nuevos lectores. Revisemos ahora lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: golpe electoral a Noboa. Ecuatorianos dicen no a las bases estadounidenses en el país. Los ecuatorianos dieron un duro rechazo al referendo del presidente Daniel Noboa, negando la instalación de bases militares extranjeras, una nueva constitución y otros cambios institucionales. Con una crisis de seguridad de fondo y pese a que las encuestas predecían apoyo, el no ganó con amplio margen en las 4 preguntas. El golpe deja debilitado a Noboa, aliado de Washington y partidario de la mano dura, mientras en las calles hubo celebraciones y críticas a su gestión. Kast y Jara se disputarán la presidencia de Chile en pleno aumento de la ultraderecha. Chile irá a segunda vuelta entre Janet Jara y José Antonio Kast tras una elección muy ajustada que mostró el fuerte avance de la ultraderecha y el desplome de la derecha tradicional. Jara obtuvo cerca del 27% y Kast el 24%, mientras el populista Franco Parisi, con casi 20%, queda como el gran decisor para el balotaje. El ultralibertario Johannes Kaiser pidió a su 14% de votantes apoyar a Kast, consolidando ese bloque. Jara, en cambio, enfrenta el reto de crecer con pocos respaldos adicionales para frenar a Kast en diciembre. Francia venderá a Ucrania 100 aviones cazas Rafale, sistemas de defensa antiaérea y drones. Ucrania firmó con Francia una carta de intenciones para comprar hasta 100 aviones Rafale, además de sistemas antiaéreos y drones, en un paquete que podría entregarse durante la próxima década. El acuerdo, rubricado por Zelensky y Macron en París, refuerza el apoyo militar francés en un momento crítico para Kiev, que ya había adquirido armamento por más de 8.600 millones de euros desde el inicio de la guerra. Ambos líderes también revisaron proyectos de cooperación y las garantías de seguridad que prepara una coalición de 35 países para Ucrania ante un eventual alto el fuego. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.